Bueno, estamos entrando en el sábado, día del Señor, donde las energías van a tope, ¿sí o no? Por lo menos las mías sí. Cuando entra el sábado, el Señor hace o obra de una forma especial en nuestros corazones. Cristo te ama. Muchos lo saben, pero ¿cuántos lo entienden? ¿Cuántos realmente entienden lo que significa el amor del cielo para cada uno de nosotros? ¿Qué representa? ¿Qué hay detrás de todo ese te amo? Pues es importante que sepamos eso porque es de vital importancia. De vital importancia es lo que tenemos que hablar hoy con respecto al tema que corresponde. Y ya sabemos en este caso que ayer hablamos un poco de lo que está haciendo Jesús por nosotros. ¿Y qué fue lo que dijimos que Jesús está haciendo por nosotros? Nos imparte el Espíritu Santo constantemente, intercede por nosotros, es el mediador entre el Padre y nosotros. Dijimos que está preparando un lugar y también dijimos que nuestro abogado, nuestro juez, pero también es el sacrificio por el perdón de los pecados, ¿ok? Y entonces ahora tenemos algo importante: Jesús volverá. ¡Qué interesante! Por eso la primera venida de Cristo había sido prometida por los patriarcas y por los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Habéis estudiado en el Antiguo Testamento todo lo que habla acerca de Jesús y las profecías de su cumplimiento, algunas de ellas, ¿vale? Una de ellas es: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a tu voz. Dice en tu simiente, claro. ¿Cuál es la simiente directamente de Abraham? Bueno, tenemos a Isaac, ¿ok? Y tenemos después de Isaac tenemos a Jacob. Entonces, ¿en cuál de ellas serán benditas realmente las naciones de la tierra? Pues esto se le prometió a Abraham hace muchísimos años. Y sin embargo, ahora viene Pablo en Gálatas y dice a quién se refería lo que corresponde a Abraham. Y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a la de Abraham. Pero no dice y a la simiente, es decir, no es un plural. No es a Isaac, no es a Jacob ni a los hijos de Jacob. Dice como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que 520 años después que Dios le pronuncia esas palabras maravillosas a Abraham, entonces se ratifica la promesa y se dice lo siguiente: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Y quién es el deseado de todas las naciones? Sigue diciendo: y las naciones, y llenaré la gloria de esta casa. ¿Por qué la gloria de esa casa iba a ser llena? Porque los que vieron la construcción del templo de Salomón estaban admirados por semejante edificación y donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pero entonces Babilonia destruyó todo lo que tiene que ver con el templo y el santuario, y se hizo una reconstrucción después con Zorobabel. Y esa reconstrucción, los ancianos habían visto la de Salomón y ahora vieron la segunda reconstrucción y dijeron: ¿qué es esto comparado con lo que había hecho quién? Con lo que había hecho Salomón. Y entonces sale la promesa y dice: vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Por qué? Porque lo que hace grande al templo no es la edificación, sino quién está en el templo. Y entonces se promete que Cristo iba a caminar en ese templo reconstruido, y Él es el deseado de todas las naciones. Y entonces sucedió. ¿Qué sucedió en la agenda de Dios? Pues vino algo interesante, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de dónde? De mujer y bajo la ley. Nacido de mujer, y envía. Si Dios lo envía es porque viene ¿de dónde? Porque es el que lo envía. ¿Quién? El que está en el cielo. Entonces está. Y entendemos nosotros ¿y dónde realmente viene Cristo? Pues vamos a ver de dónde viene Cristo. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envía. ¿De dónde procede Cristo? Del que lo envía. ¿Quién lo envía? El Padre. Entonces Cristo procede del Padre. Y dice: porque he descendido ¿de dónde? Del cielo. Jesús, cuando nace en esta tierra, ¿de dónde viene? Viene del cielo, porque desciende del cielo.
Y dice específicamente no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Es decir, la voluntad del Padre que está en el cielo. Por eso Juan hace referencia al lugar de donde proviene. De donde proviene Jesús, aunque nace como un ser humano pequeño en esta tierra, Él viene del reino de los cielos. Entonces está encomendado, según dice Juan, lo están encomendado para una labor, y es que conozcamos la voluntad del que le dio. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Conocéis vosotros cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas? ¿Sabéis cuál es la voluntad de Dios? Pues yo voy a poner algunas cuantas. Por ejemplo, algunas cuantas. Número 1, la voluntad de Dios es que recibas a Jesús como tu Salvador, como tu único suficiente Salvador, aquel que perdona los pecados. Número 2, que oigan la voz de Jesús, porque Jesús es el que establece el camino para volver al Padre. Número 3, que Cristo salve a toda la humanidad a través del sacrificio hecho por nosotros. Número 4, que Cristo pueda acabar la obra y hacer la voluntad del Padre, que fue el que lo envió. Y Jesús llegó a decir, mi obra, mi voluntad es mayor que incluso comer. Porque la voluntad del Padre para Él era más importante que cualquier cosa de este mundo. Número 5, que honren al Hijo. ¿Por qué hay que honrar al Hijo? Porque cuando el Hijo llega y hace el sacrificio perfecto, también se honra en el cielo. Que los seres humanos pasen de muerte a vida. Qué interesante, ¿no? Muertos espiritualmente a una nueva vida, al renacer del Espíritu por la palabra de Dios. Dice, dar vida eterna para que tú y yo vivamos eternamente. La gente dice, ¿vivir eternamente? ¿Qué es eso? Claro, ¿qué es eso? Pues es lo que promete Dios. ¿Qué es entonces la promesa del Señor? Que no se pierda y dar resurrección a todos los que le acepten. Este es su nombre escrito en el libro de la vida. Número 9, enseñarnos las doctrinas del Padre. Esa es la idea fundamental de toda la voluntad de Dios. Nueve cosas directamente, o 9 enseñanzas directamente bíblicas de forma explícita de lo que representa la voluntad del Padre. Pero tampoco hemos dicho que la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Padre es vuestra santificación. Hay muchas cosas en la Biblia que corresponden a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es entonces fue el propósito de la venida de Jesucristo? Pues ciertamente Él llevó nuestras. Mi pregunta es, si ellos tenían Isaías 53, ¿por qué no entendía que el siervo de Dios, según Isaías 52, el siervo de Dios era el que tenía que llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores en la cruz del Calvario? Ellos no veían a un Mesías sufriente. Ellos querían un Mesías que fuera rey, pero un rey terrenal, un rey que gobernara por encima de los romanos. Pero este es un rey que gobierna por encima del pecado y por encima del universo. Por eso el ser humano siempre se queda con las cosas de la tierra, pero Dios siempre apunta a piensa en grande. Piensa en lo que va a ser al final del tiempo. Piensa en lo glorioso que va a existir en este mundo. Piensa en eso, porque hay que pensar en grande. Y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios, y por eso Jesús tiene que venir a ser el Salvador de nuestro mundo a través del sufrimiento. Es decir, que la muerte en la cruz del Calvario, que parece una derrota, resulta que es la victoria más grande del universo. Para los hombres una derrota, para el cielo la mayor de las victorias. Por eso Jesús vino por primera vez ¿a qué? Jesús vino por primera vez fundamentalmente, vino de una virgen vino sin mancha y sin pecado, nacido de una virgen, vino a establecer una vida perfecta entre nosotros y vino a morir la muerte que yo debo morir. Qué interesante lo que es capaz de hacer el Señor por cada una de nosotros. También vino a vivir la vida que yo debo vivir para ser nuestro ejemplo y saber por dónde tirar. ¿Tú quieres saber por dónde tiró o cómo obtuvo Jesús la victoria? Pues las huellas que están en la Biblia, cuando tú veas las huellas de Jesús, empieza tú a caminar por encima de ellas, por encima de las huellas de Jesús, y seguro vas a llegar al reino de los cielos. Eso es lo que necesitamos. Y entonces le dijo Jesús, todavía un poco de tiempo con vosotros e iré a dónde. Vale, ¿de dónde viene Jesús? ¿Quién lo envía? El Padre. ¿De dónde viene? Del cielo. Y ahora Jesús dice, estoy en la tierra y me tengo que volver a ir ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. ¿Lo está o no lo está diciendo?
El Padre me envía, ahora tengo que volver a ir ¿a dónde? Al Padre que me envió. Él mismo dice, salí del Padre y he venido ¿a dónde? Y creen que es cualquier niño que nació en este mundo. No, perdón. Es un enviado directo del cielo por el Padre y dice, otra vez dejo el mundo y voy de vuelta ¿a dónde? Va a volver al Padre, ¿sí o no? ¿Y en qué momento Jesús volvió al Padre? En el año 31, cuando hizo la ascensión y entonces se sentó a la diestra del Padre. Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿dónde estaba primero el Hijo del Hombre? Es decir, que Cristo antes de encarnarse ya existía, y existía en la forma y en el lugar del trono de Dios. Deja el trono de Dios, deja la forma de Dios, él siendo igual a Dios, y entra en este mundo como si fuese un bebé humano. Un bebé humano. Qué interesante, pero ahora que ya es adulto, que ha llegado a la edad de 33 años, dice, me tengo que volver a ir ¿a dónde? Al Padre. Y os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué era tan conveniente que Él se fuera? Porque si no, no vendría ¿quién? El Espíritu Santo. Muy bien, eso es lo que necesitamos nosotros comprender. Y ahora Jesús le hace una promesa a sus discípulos y apóstoles en la época donde está Jesús. Y le dice, hijitos, así os digo ahora, vosotros a donde yo voy, no podéis ir. Señor, ¿te vas y no me puedes llevar? ¿Qué es esto? No lo entiendo. Vienes a buscarnos, vienes a enseñarnos, vienes a prepararnos, y cuando queremos irnos contigo no podemos irnos. Él dice, no podéis ir conmigo a donde yo voy. ¿Y cómo se ponen con esa noticia los apóstoles y discípulos en la época de Jesús? Se ponen muy tristes. En ese momento no podían ir con Jesús. No podían. Porque primero tenía que preparar ¿qué cosa? Lugar. Por eso no podíamos ir, porque primero hay que preparar ¿qué cosa? El lugar. Y mientras prepara el lugar, tiene que preparar a la gente para que viva en ese lugar. Entonces tiene que hacer un doble propósito. No podéis ir ahora, dejadme, voy a preparar lugar, y mientras estoy preparando el lugar, estoy preparándoos a vosotros para vivir en ese lugar. Eso es lo que está diciendo el Señor, y por eso tiene que preparar. Pero si les dijo ¿qué cosa? Ahora dice que no le podemos seguir ahora, más le seguiremos ¿cuándo? ¿Y cuándo es después? ¿Cuándo es después? En el año 31 no podíamos ir con Jesús. ¿Y cuándo es después? La segunda venida. Muy bien, vamos a verlo, a ver si es así. En la segunda venida vamos a ver, y les dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Pedro, que no puedes ahora. Y aquí hay muchos Pedro, Señor, yo quiero que sea ya, que no es ahora, es cuando yo diga, no es cuando tú quieras. Por eso los discípulos se llenaron de grandes tristezas. ¿Y a qué se fue Jesús? Al reino del Padre o al reino de los cielos. Vamos a ver que la Biblia es interesante, porque Él sabe que convenía a la raza humana que se fuera. ¿Por qué Él sabe? Porque entonces no puede impartir al Espíritu Santo. Él puede ir a interceder, a mediar, a preparar el lugar y ser nuestro abogado y nuestro juez, como dijimos ayer. ¿Sí os acordáis, sí o no? Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Dice, si me fuere y preparar el lugar, entonces ¿qué va a hacer? Vale, no se puede venir otra vez si ya no viniste una. Si no viniste una vez, no se puede venir otra. Entonces, ¿esto a qué pretende? ¿A la primera o a la segunda venida de Cristo? Claro, y yo les enviaré el deseado de toda la gente equivale. ¿Ese texto a la primera o a la segunda venida de Cristo? ¿Sabéis cuál es el problema de los judíos? Que ellos cogieron textos de la segunda venida y se lo aplicaron a la primera. Mi pregunta es, tú cristiano de la época de ahora moderna, ¿has cogido todos los textos de la primera, todos los textos de la segunda y todos los textos de la tercera venida de Cristo y lo has puesto en orden en tu mente para que no te equivoques? Porque ellos se equivocaron. Entonces vendré otra vez. No puede ser la primera porque ya vino una. Entonces vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué vendrá a buscarnos? Para que donde yo estoy también estéis. ¿Quiénes? Vosotros. ¿Cuántos queréis estar en el cielo con Jesús? Amén. Pues esa es la promesa del cielo para ti. Amén. Lo único que tiene que hacer es el que fuere bautizado, ¿ok?, por agua, y el que sea bautizado por el Espíritu Santo, ese entrará en el reino de los cielos. Y es lo que va a pasar mañana. Mañana van a dar su vida hombres y mujeres
en el agua. Pero después ese va a ser el principio de su carrera, para después tener una carrera o una vida de santificación y de santidad continuamente. Por eso Jesús se fue al cielo a preparar entonces la segunda fase del plan de salvación. Porque el plan de salvación tiene 3 fases, al igual que hay 3 espacios en el santuario terrenal. 3 fases. Esto es importante que lo entendamos. Por eso, mientras nosotros está preparando un lugar, a nosotros nos tiene que preparar para vivir en ese lugar, para que la sangre de Cristo nos perdone de todo pecado. Pero la sangre de Cristo tenía 2 cosas. ¿Qué 2 cosas tiene la sangre de Cristo? La sangre de Cristo lo primero que hace es que purifica al pecador, ¿sí o no? ¿Cuántos estáis purificados por la sangre de Cristo? Amén. Ahora, ¿pero a dónde va esa sangre? Porque yo soy purificado por la sangre de Cristo, pero esa sangre que me purifica a mí, ¿entra a dónde? Entra al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y esa sangre tiene que salir de ahí para que sea limpio el trono de Dios, que es en el santuario celestial, ¿sí o no? Entonces, por un lado nos purifica a nosotros, pero ensucia el santuario. Y una vez al año tenían que limpiar, ¿qué cosa? Tenía que ser purificado el santuario. Y eso es importante porque una vez al año tenía que venir esa purificación. ¿Y qué sucederá cuando Jesús deje de interceder en el reino de los cielos? Pues va a suceder esto, lo que dice: el que es injusto siga siendo injusto, y el que es santo siga siendo, ¿qué cosa? Yo no voy a ser santo cuando Cristo venga, yo tengo que ya ser santo cuando Cristo venga. ¿Veis la diferencia? Porque cuando yo se cierre la puerta de la gracia, el que es santo siga haciéndolo. ¿Por qué? Porque ha preparado un carácter de santidad. Y la gente cree que se va a preparar santificándose cuando Cristo venga. No, es ahora que hay que prepararse con santificación. Y entonces Él dice, cuando Él venga y sea hallado, entonces se van a pronunciar en el cielo las palabras: hecho está. Jesús está ministrando en el santuario celestial y dice: hecho está. Y cuando dice hecho está, se llena de humo todo el santuario celestial. Nadie puede entrar, nadie puede salir, sino los únicos que pueden salir de allí son los que tienen, ¿qué cosa? Las 7 plagas postreras. Y es importante porque el templo de Dios diciendo hecho está, es decir, son las palabras, las mismas palabras que tienen que ver con consumado es. ¿Dónde se dijeron las palabras consumado es? La pregunta es: ¿cuántas veces se pronunciarán estas palabras? Hecho está o consumado es. Esto es conocer a Jesús. La pregunta es: ¿quién dice esas 4 palabras? Porque cuando creó el cielo y la tierra, dice: bien hecho, bueno en gran manera todo lo que había hecho. Hecho está, he creado. ¿Sí o no? Pero entonces ahora vemos a Jesús en la cruz del Calvario diciendo: consumado es. He hecho, ¿qué cosa? El plan de salvación y de redención del hombre en la cruz del Calvario. Después va a decirlo y salió una gran voz del cielo que dice: hecho está. ¿Cuándo es hecho está? ¿Cuándo es esto? Cuando se acaba la administración de Cristo, ¿en dónde? Como sumo sacerdote en el reino de los cielos. Pero vendrá una cuarta en Apocalipsis 21 y dice: estaba sentado en el trono y aquí yo hago cosas nuevas. Y me dijo: cosas nuevas. ¿Qué es lo que va a hacer? Cosas nuevas. Entonces esto es nuevo cielo y tierra nueva. Y entonces cuando termine de hacer cielo nuevo y tierra nueva, va a decir otra vez: hecho está 4 veces. Con la creación, la redención, la salvación en el cielo y cielo nuevo y tierra nueva. Hecho está las 4 veces que va a decir Jesús que Él es el que ha creado, el que ha hecho, el que ha redimido y el que hace de nuevo. ¿Y sabe qué bonito es? En este hecho está, no vieron a Adán y Eva, pero en este hecho está, todos los redimidos veremos a Jesús cuando dice: sean los árboles. ¿Sí? Sean los animales. Animales, me imagino, leones de toda especie, con todo tipo de pelaje, con todo tipo de tamaño, me imagino cómo será eso. Y tú y yo veremos a Jesús creando. ¿Quién quiere estar en ese momento? Amén. Vamos a ver a Jesús haciendo todo. Ahora, ¿qué características tendrán los que van a ver a Jesús creando en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque vamos a ver que Jesús viene a buscarse a sí mismo. Y entonces Él dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a ¿quién?
Pregunto, ¿Cristo ama a su iglesia, sí o no? Sí. Ahora tú tienes que amar así a tu mujer. Qué interesante, ¿no? Porque somos capaces de entender, presumir que Cristo nos ama y no somos capaces de amar a nuestras esposas o a nuestros esposos. Eso no va. Dice así como, porque es una comparación. Y entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quiénes se van a bautizar mañana? Que levanten la mano los que se van a bautizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice, para santificarlo por el lavamiento. Tú mañana, por el lavamiento del agua, vas a ser santificado por la palabra de Dios. Amén. Eso es un simbolismo perfecto y glorioso. Y sigue diciendo, a fin de presentarla, ¿a quién? A la iglesia. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia, ¿qué cosa? Ahora la iglesia es gloriosa. No, ahora la iglesia no es gloriosa. Pero fijaros la característica que va a tener la iglesia. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y qué características son esas? ¿Sabéis qué características son esas? Son las características del Cordero. Sin mancha y santo. O sea que la iglesia, para llegar a la gloria, tiene que ser santa y tiene que ser sin pecado. Para poder llegar a la iglesia glorificada. Y entonces, cuando la iglesia que está en la tierra entienda que tiene que tener las características del Cordero para poder ir al cielo sin mancha y sin arruga, entonces la iglesia estará preparada para la traslación, para ir al reino de los cielos. Y la iglesia entonces militante se va a convertir en la iglesia triunfante. Amén. ¡Qué gloria! Cuando la iglesia del cielo se una con la iglesia de la tierra, y cuando veamos esa unión y esa cena, ¿quién quiere ir a la cena de la boda del Cordero? Amén. Eso debe ser un espectáculo increíble. ¿Y qué prometió entonces Cristo a sus seguidores? O a Pedro, a sus seguidores, y dice, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me puedes seguir ¿cuándo? Después. ¿Cuándo es después? Cuando Él venga otra vez. Ese es el después. Cuando Él venga otra vez. No es el después que tú plantees, no es el después que tú digas, no es el después que tú creas, es el después que Él tiene planeado. Y entonces, ¿para qué viene Jesús por segunda vez? Dice, vendré otra vez para tomarse a sí mismo y llevarnos a donde Él esté, y estaremos ¿cuánto tiempo con el Señor? Siempre. ¿Y cómo va a ser la venida de Cristo? Entonces ahora Pablo dice, ok, y dice que el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y dice que desciende ¿de dónde? Si desciende del cielo es porque no está en la tierra. ¿Sí o no? No está en la tierra. Y entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los que estemos vivos en ese momento, Pablo pensaba que sí, dice los que estemos vivos y los que hayamos quedado seremos ¿qué cosa? Arrebatados. Entonces ¿qué es lo que hay? Hay resurrección y transformación juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo en la segunda venida toca o no toca la tierra. No toca la tierra. ¿Eso es importante? Sí, muy importante. ¿Por qué? Mañana veréis por qué es tan importante eso. Y dice, y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. El Señor no viene a tocar la tierra. 2 veces dice, arrebatados hacia las nubes, y en el aire es donde vamos a recibir al Señor y estaremos siempre con Él. Y esto es importante porque si tú no entiendes que Jesús en su segunda venida no toca la tierra, puedes ser engañado con lo que vamos a hablar mañana. Es el gran engaño. Ahora entendamos que Pablo promete esto alrededor del año 49 o al 54. Él promete esto. Y cuando él promete esto, hasta los días de hoy, han pasado aproximadamente solo 1965 años. Solo 1965 años. Y la gente está desesperada. Pero Dios prometió que Jesús vendría la primera vez aproximadamente. ¿Qué edad tenía Adán cuando Dios promete que viene por primera vez Jesús? Con Génesis 3:15. Dios sustituye a Abel. ¿Con qué edad tenía Adán? 100
130 años. 130 años. Y desde que prometió Jesús, Dios, que Jesús venía con Adán 130 años, han pasado 3.870 años. ¿Y quién se estaba quejando? Nosotros hemos pasado 1965 y estamos quejándonos. Pero la primera venida, con respecto a cuando se prometió, 3.870 años. Y algunos dicen, es que viene por tardanza el Señor y todavía no viene. 2000 años hablando de lo mismo y no viene el Señor. Bueno, pasó igual aquello. Tenían casi 4000 años hablando de lo mismo y el Señor vino justamente en el 4000. Y cuando llegó en el 4000 y estuvo en la tierra, los suyos vino y los suyos no le ¿qué? No le recibieron. Qué interesante. Y nosotros nos quejamos. Si nosotros no... Pregunto, ¿tenemos la facultad de volar? ¿Quién puede volar aquí? Ahí hay uno que puede volar. Muy bien, eso es. No, él tiene razón. Tenía que yo ser más específico, ¿sí o no? ¿Quién tiene la facultad de volar por sí mismo? Muy bien, Dios sí, pero nosotros. Y en ese caso, está diciendo entonces, fijaros lo que va a decir. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y harán lamentaciones todas las tribus de la tierra. Dice, y el hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, ¿quiénes? ¿Y qué van a hacer sus ángeles? Dice, y sus ángeles con gran trompeta y juntarán a sus... ¿Y dónde están sus escogidos? Dice, en los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta dónde... hasta el otro. Entonces, ¿quiénes son los que nos llevan hasta el aire? Los santos ángeles. Y entonces cuando vaya cogido de él en el hombro le dice, ¿qué tal? Sin conocerte hace tantos años y ahora sí te conozco. ¿No tenéis una conversación con él mientras te coge de la tierra y te sube hasta el aire? Para que cojamos la nube transatlántica y juntos iremos todo y partiremos e iremos al reino de los cielos. Será una conversación muy bonita. ¿Y cuánto tiempo estaremos en el cielo? Aquí dice, y seremos sacerdotes de Dios y reinaremos con él. ¿Cuánto tiempo? Es decir, que el Señor viene, no pisa la tierra en su segunda venida, y el propósito es venirnos a buscar, pero no pisa la tierra, sino que envía a sus ángeles desde el aire, nos cogen a nosotros, nos llevan hasta la nube transatlántica, va a decir la hermana White, y ¡puf! Nos vamos hasta ¿dónde? Hasta el tercer cielo. Sí, hasta el tercer cielo. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en el tercer cielo? Pues vamos a estar 1000 años, según dicen las escrituras. La pregunta es, ¿cómo queda la tierra durante el milenio? Porque según Apocalipsis 20 dice que viene un ángel con la cadena en la mano para atar ¿a quién? Muy bien, entonces, ¿cómo se empieza el milenio? El milenio se empieza fabuloso, con una resurrección de los justos, la muerte de todos los impíos que están vivos en ese momento, Satanás atado y nosotros marchándonos. ¿Cómo queda la tierra? Con nada de persona, pero ¿quién está atado en ella? Satanás y los enemigos de Dios, muertos. Muy bien. Entonces queda el pueblo. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque la idea de Apocalipsis y de las 7 plagas postreras es que las 7 plagas postreras van a acabar con gran parte de la humanidad y morirán en ese momento. Pero los justos y los redimidos no. Y queda el pueblo de Dios durante todo el milenio. Vacaciones y trabajo. Sí, porque trabajaremos también. Algunos dicen, no, nada más de vacaciones durante 1000 años. No, no. Vacaciones y a trabajar también iremos. ¿Y qué haremos durante el milenio? Y vi tronos sentados sobre ellos y recibieron facultad ¿de qué? Tenemos que juzgar. Serán abiertos los libros, el libro de la vida, el libro de las memorias, todos los libros, y nosotros investigaremos y recibiremos la facultad de juzgar. ¿En qué momento vamos a recibir la facultad de juzgar tú y yo? ¿En qué momento? Arriba en el cielo, ¿no? ¿Y lo que haces juzgando aquí en la tierra ahora? La Biblia dice que hay una forma de juzgar en la tierra. Sí, el Señor dice, tú eres juez. Bueno, tú siéntate y vas a juzgar a esa persona de tal manera como si esa persona fueras tú mismo. ¿Quién quiere algo malo para sí mismo? ¿Verdad que nadie? Pues esa es la forma de juzgar aquí en la tierra.
Pero en el cielo habrá otra forma, pero esa facultad la recibiremos cuando estemos allí en el cielo, no aquí abajo en la tierra. Dejad que el Señor sea el que juzgue las cosas. Y entonces dice, y los santos han de juzgar al mundo, y hemos de juzgar también ¿a quiénes? A los ángeles caídos, porque vamos a recibir una facultad de entender bien el bien y el mal. Y dice, y participaremos también de ¿qué cosa? ¿Quién quiere ir a la cena de las bodas del Cordero? Amén. ¿Y qué comida va a haber allí? Tan. Aleluya. Muy bien. Tendremos parte en el juicio. Participaremos de la cena de la boda del Cordero y comeremos del fruto del árbol de la vida. ¿Quién quiere un cachito del árbol de la vida? Cachito no. Una fruta completa. Sí, pero que solo salen 12 frutos. Entonces hay que ver cómo se va a repartir eso. Ahora, se dice que las hojas son para la sanidad de las naciones. Ahora, interesante, pero ¿cuál será el hogar eterno de los redimidos? Entonces dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por... Entonces fuimos creados para vivir en el cielo o en la tierra. Pero la tierra, ¿en qué estado está? En el estado Tohu Babú. ¿Qué estado es ese? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios creó? Desordenada y vacía. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra va a volver a quedar ¿cómo? Desordenada y vacía. Y cuando Cristo venga tiene que volver ¿a qué? Tiene que volver a recrear la tierra. Y entonces recibiremos la tierra por heredad. Estaremos solo 1000 años en el cielo. Y en esos 1000 años el Señor dice, es el momento, queridos redimidos. Hay que volver a nuestro hogar. ¿Sí o no? Porque la tierra la recibirán por heredad. Y cuando Jesús entonces venga y se cumpla ese milenio, ese quiere decir que en algún momento tendremos que volver a venir a vivir a la tierra. La pregunta es, ¿Jesús nos lleva al cielo en qué primera? ¿En la primera o en la segunda venida? En la segunda. Si tenemos que volver a venir a la tierra, entonces ¿qué venida tiene que ser esa? Tiene que haber otra. Tiene que haber otra. Porque nosotros estamos en el cielo. Se cumple en el cielo. Dice que en la tierra es suelto Satanás y nosotros bajamos juntamente. Ya vamos a ver cómo bajamos. Hechos dice, cuando Jesús se va en la ascensión, los ángeles prometen algo importante. Dice, y Él envía a Jesucristo que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que los cielos reciban arriba. Esta es la segunda, la ascensión de Cristo. Se va, dice, hasta los tiempos de ¿qué? Claro, Jesús tiene que volver a venir a restaurar nuevamente, porque ¿cómo queda todo? Todo quedó desordenado y vacío. Y Él tiene que volver a restaurar. Y esa restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de su santo profeta han sido desde los tiempos antiguos. ¿Quién habló de esta restauración? Muy bien, Isaías, Zacarías, vamos a verlo. Porque tiene que haber una tercera venida. ¿Por qué? Primero, porque tiene que restaurar. Eso es clave. Segundo, porque nosotros fuimos creados para heredar la tierra, según dicen las Escrituras. Y porque la promesa de Cristo es que los mansos heredarán la tierra y tenemos que vivir en ella. Dice, Marcos dice, y viniendo en las nubes del cielo, Cristo. Y dice Mateo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y Apocalipsis dice, miré y aquí una nube blanca sobre la cual uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿no? Cristo viene como en la segunda venida. ¿Y qué representan las nubes del cielo? Los ángeles. ¿Sí? Los ángeles representan las ángeles representan las nubes, representan a los ángeles. La pregunta es, ¿en qué texto bíblico dice eso? Porque si no, aquí estamos inventando nosotros. Hay que buscar un texto que diga específicamente eso, y es clave y fundamental. ¿Y qué prometieron los ángeles cuando Cristo en su ascensión, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado? Cristo fue llevado al reino de los cielos en el año 31, y dice, y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fijad bien lo que quiero decir. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes son ellos?
los que estaban en el momento cuando Cristo se va al cielo, en el año 31. Y dice, entre tanto ellos se iban, era que se pusieron en ellos 2 varones vestidos con vestidura blanca. ¿Quiénes son esos 2 varones? Ángeles, muy bien. ¿Y qué les dice? Los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá. O sea que se fue en las nubes y vendrá, ¿qué cosa? La pregunta es, ¿esto corresponde a la segunda o a la primera venida de Cristo? ¿Esto corresponde a la segunda o a la tercera venida de Cristo? A la segunda, ¿verdad? Entonces, fijaros, dice, visto ir al cielo, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama... ¿Por qué me tienen que mencionar dónde estaban ellos cuando Jesús se va al cielo? ¿Por qué? Tan. ¿Es importante esto? Sí, porque aquí está de forma implícita la tercera venida de Cristo. ¿Por qué está implícita la tercera venida de Cristo? Porque la casa del Padre no es nuestro eterno hogar, y como no es nuestro eterno hogar, entonces Zacarías dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los... O sea que los ángeles están prometiendo que va a venir, cómo va a venir, pero también está prometiendo que va a venir al lugar que va a venir. ¿De dónde se fue? Del monte de los olivos. ¿Y cuándo vendrá otra vez? ¿Y a dónde llegará? Llegará al monte de los olivos, pero la tercera venida él sí pone los pies ¿en dónde? En el monte de los olivos cuando llegue. ¿Y qué pasará con el monte de los olivos? Y dice, en el monte de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia un oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y en la mitad del monte se apartará hacia el sur y hacia el norte en esa mitad. ¿Por qué tiene que hacer una llanura Jesús pisando el monte de los olivos? ¿Y qué pasa cuando Dios toca algo en la tierra? Queda santo. No, yo le digo, oye, cuidado, porque el lugar que estás pisando es santo, quítate el calzado. ¿Quién estaba ahí? Entonces cuando Jesús pisa la tierra, se abre una gran llanura, y en esa gran llanura que se abre, el lugar queda santificado. ¿Y por qué queda el lugar santificado? Fíjate, dice entonces el 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que huiste de por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová Dios, y con él todos los santos. ¿Y por dónde están todos los santos? Todos los santos están ¿en dónde? En el cielo, porque estamos en la segunda venida, fuimos con él. Entonces la tercera venida él sí pisa, ¿qué cosa? La tierra. ¿Y a dónde llega? Al monte de los olivos. Ya sabéis dónde va a llegar Jesús. ¿Habéis ido alguna vez al monte de los olivos? ¿No? Pues buscad en YouTube o lo que sea, porque ahora no es bueno ir a Israel, y vais a ver cómo es el monte de los olivos y por qué tiene que hacerse una llanura, porque nada que ver con una llanura ahora mismo, es una montaña. Y entonces dice que en esa montaña vendrá otra vez Jehová. Este vendrá otra vez no puede ser la segunda, porque en la segunda Jesús no pisa la tierra, pero en la tercera sí pisa la tierra, según nos ha indicado a nosotros que va a firmar sus pies Zacarías 14:4. ¿Tiene que ser una tercera? Sí, tiene que ser una tercera. ¿Por qué? Porque la tercera pisa y ahí vendrá, y juntamente con él vendrán todos los santos. ¿Y por qué se abre esa gran llave? Por favor, Madrid, yo quiero que se mueva Madrid. Sin embargo, Jesús ha hecho una ciudad con una dimensión increíble, y esa ciudad es capaz de moverse. Se mueve entre el cielo y la tierra. ¿Qué sistema es este? ¿Qué sistema es? Y la gente dice, qué aburrido el cielo, qué aburrido el cielo. En el cielo hay cosas que tú ni te imaginas, porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón de humanos, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Por unos segundos, vamos a imaginarnos cómo es el cielo. Imagínatelo por unos segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te lo imaginaste? Pues eso no es, porque dice que nadie ha podido imaginárselo. Nadie ha podido imaginárselo. Ahora, ¿tenemos cómo va a ser? Sí,
ser? ¿Cómo va a ser? Va a ser una vivencia eterna. ¿Qué no va a haber? No va a haber hospitales. ¿Qué es lo que no va a haber? No va a haber nada que tenga que ver con el dolor y el sufrimiento, porque Apocalipsis dice que todas esas cosas se acabaron. Amén. No hay problemas de familia, no hay problemas de escasez de comida, no hay problemas de factura, no hay problemas de ningún tipo de eso, no hay. Oye, ¿no? ¿Me vas a decir que eso no es una pasada por ir al reino de los cielos y estar con el Señor continuamente? Y entonces cuando eso suceda, ¿qué sucederá? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y entonces rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego de los cielos, ¿y qué pasó? God y Magog. Sí, esa es la batalla de God y Magog. Es decir, va a haber una guerra donde no va a haber ni un solo disparo. Porque cuando crean que van a tomar la ciudad, ¿qué va a pasar? Los consume. Fuego del cielo, dice, y vendrá nuestro Dios y no callará. ¿Por qué? Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. ¿Esto es en la primera o en la segunda venida de Cristo? ¿O es en la tercera? Claro, porque en la tercera es cuando es consumido Satanás, la raíz de todo el mal, los pecadores y los ángeles caídos. En el segundo no, porque en el segundo solo son atados, pero en el tercero son extirpados, acabados. ¿Ves que tiene que venir una tercera vez? Sí, porque él queda atado en la tierra y sus ángeles quedan atados en la tierra y estarán durante 1000 años, y después tiene que venir porque dice que y después fue desatado. ¿Y quién lo desata? El mismo que lo ató, el mismo que le puso la cadena tiene que quitársela. ¿Quién es ese? Dios, el ángel. ¿Sí o no? ¿Tiene que haber o no tiene que haber una tercera venida? Está implícita en las escrituras, está implícita. ¿Hay explícitamente solo dos? Sí, hay solo dos, pero realmente son tres. Y entonces el Señor dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. ¿Por qué ya no existía el mar? Es que no va a haber agua. Dice algunos, y no necesitaremos del sol. Es que ya no va a haber sol. Eso lo daremos en otro tema. Primera venida de Cristo fue para rescatarnos del pecado. La segunda venida de Cristo será para llevarnos a la casa del Padre, según su promesa. Y la tercera venida de Cristo será para restaurar e instaurarnos en nosotros en el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Y tú y yo veremos la perfección de la creación de Dios, y esa perfección nos llevará a admirar de forma grandiosa a nuestro Dios. ¿Y quiénes son los que van a ir? El que creyere y fuere. Vamos a ponernos en pie. El que creyere y fuere bautizado. Yo le voy a pedir a los que se van a bautizar mañana que pasen aquí delante conmigo. Pasad aquí delante. Quiero deciros que si ellos se van a bautizar es porque aquí dice que han creído. ¿Sí o no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Me falta gente. ¿No han venido? ¿Sabéis qué es esto? Gente que quiere ir al cielo. Esto es gente que quiere ir al cielo. Gente que le ha demostrado a Dios que le justifican, porque lo que dice Dios es verdadero. Cada vez que vemos un bautismo, no es un baño de agua, perdonadme. Cada vez que veis a alguien que se bautiza, ellos están justificando a Dios. ¿Sabéis por qué justificáis a Dios? Porque cuando ellos se bautizan están diciendo, yo creo lo que dice Dios en su palabra. Amén. Eso es lo más importante. Mañana tenemos bautizos. ¿Alguien más se quiere bautizar mañana? ¿Quiere creer en Jesús como su único y suficiente Salvador? A mí el 2 de enero me dijeron, ¿tú quieres recibir a Jesús? Yo le dije,
yo quiero recibir a Jesús. No sabía muy bien lo que significaba, pero yo quería recibir a Jesús en mi corazón. Sí. Por eso yo voy a hacer un llamado y le voy a pedir a las personas que quieran aceptar a Cristo como su Salvador y posteriormente, después de estudiar la Biblia, que pueda ser bautizado, que pase también, que no tenga miedo, que quiero hacer una oración especial por ti. Pasa adelante. El Señor te está llamando, claro que sí, gloria a Dios. Esa es la idea es que Jesús llama a personas que quieran ir al reino de los cielos. Amén. Si Dios está llamando a tu corazón, ven delante. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, ven delante. Si quieres recibir una promesa especial de Dios, pasa adelante. Pasa adelante y el Señor obrará de una forma especial con cada uno de vosotros. Dios hace milagros y yo soy uno de ellos. Amén. Y yo sé que vosotros sois un milagro de Dios. Sois un milagro de Dios. Todos somos un milagro de Dios. Amén. Mira a Dios a todos. Todos somos un milagro de Dios. La gente quiere ver gente que se levanta de la silla de rueda. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ver un muerto que se levanta? ¿Para decir que Dios está? No. Yo quiero ver gente que ha sido transformado su corazón, porque esa gente son las que van a ir a ¿dónde? El milagro más grande que hay en la Biblia, ¿sabéis cuál es? La conversión de corazones, la transformación de personas, el cambio de la mente de una persona, el cambio interno de una persona. Eso sí es un verdadero milagro, porque son milagros eternos. Los milagros de la salud y las cositas de aquí son milagros temporales. No estamos diciendo que no estén bien, son muy buenos, son espectaculares, pero hay milagros que no son de Dios. ¿Sí o no? Dice el Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Jesús qué les dice? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero este milagro es un milagro verdadero. ¿Sabéis por qué? Porque es una conversión del corazón, producto del estudio de la Escritura y el desarrollo de la admiración de Cristo en el corazón de cada uno de ellos. Por eso yo os pido que oréis conmigo por ellos. ¿Os parece bien que oremos todos juntos? Amén. Yo oro y vosotros ayudadme ahí mentalmente para que Dios ponga el poder de su Espíritu Santo en ellos. Padre que estás en el cielo, eterno y poderoso Dios, tú empezaste la obra en ellos y tú les has convencido de que si vienen a ti, ellos serán, Señor, salvos. Tu palabra lo dice, aquí está, Señor, Marcos 16, dice, el que creyera y fuera bautizado, ellos mañana se van a bautizar, papá. Ellos están cumpliendo, Señor, con tu orden, están cumpliendo con tu mandato, con el deseo del cielo, están justificando a papá. Señor, que tu Espíritu Santo les toque, que esta noche sea una noche, Señor, de éxito y bendición, y que nada les haga tomar, Señor, una decisión contraria que la de querer y de poder entrar en las aguas del bautismo. Padre que estás en el cielo, los pongo en tus manos, que el poder de Dios, que tu poder pueda tocarles y que esta noche les hables y que les hagas entender que tú, Señor, eres su Padre y que ellos son tus hijos. Amén. Y como consecuencia serán coherederos y herederos juntamente con Jesús por toda la eternidad. Señor, por favor, afírmales. Señor, restáurales. Señor, sánales. Señor, límpiales el corazón. Dales un corazón de carne. Dales un corazón donde puedas establecer tu ley, tu palabra, y que ellos puedan vivir, Señor, obediente a tu voluntad por el poder de tu Espíritu Santo en ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis poneros en pie. Y al final me gustaría que todos le diéramos un abrazo a ellos. ¿Os parece bien? Sí. Al final. Y ahora, si os parece bien, bueno, ahora si os parece bien, vamos a entonar un cántico todos juntos. ¿Estamos contentos, sí o no? Sí. No vamos a cantar el himno lema, vamos a poner el himno número 1. Himno número 1, y vamos a cantarlo todos juntos. Cantad alegres. ¿Os parece bien? ¿Cantamos todos juntos? ¿Cantad alegres? Muy bien, quedaros aquí, voltearos y vamos a cantar todos juntos. Y le vamos a pedir a Rodrigo que me ayude y a los que tienen el don de la...
Va. Historia del conflicto, un clamor se levantó, es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor.